Estás escuchando La Taberna de Bru, el podcast de maestros cerveceros para amantes de la cerveza. Comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a otro podcast y vamos a hablar de algo nuevo e interesante. Mario, buenos días, buenas tardes. Buenos días, Irving. Pues no es algo nuevo, Irving. Déjame decirte que el tema que vamos a tocar hoy básicamente son las cervezas especiadas. Y este tema es muy interesante porque digamos que está de moda actualmente entre los cerveceros y los cerveceros caseros. Es añadir especies o especias, como le quieran llamar, a la chela, ¿no? Hay muchas cervezas que, por ejemplo, las cervezas alemanas, las de trigo, son cervezas que por sí solas y el tipo de levadura que utilizas y el tipo de malta que utilizas te dan esos sabores y esos aromas como a especies, ¿no? O sea, tú bien sabes que una Weizen, por ejemplo, te da ese sabor como a clavo de olor. Sin embargo, hay otras cervezas que propiamente, por ejemplo, esta que tenemos aquí en la mano, son cervezas que sí se le añaden especias como por ejemplo, no sé, semilla de cilantro, incluso le añaden ralladura de naranja, etcétera, para darle ese sabor o ese toque específico a la cerveza, ¿no? Sin embargo, lo que yo siempre he platicado con los que vienen a los talleres es que hay que saber en qué momento las vamos a agregar, ¿no? No es lo mismo agregar una especie en el macerado que en el hervido o al final del hervido, ¿no? Hay que saberle el punto exacto dónde ponerlo. Por ejemplo, no se trata de una especie, pero nosotros hacemos una cerveza, ¿te acuerdas? Con betabel. Ajá. Entonces, esta cerveza, en el paso del tiempo lo hemos visto e incluso esta cerveza yo la aprendí a hacer en un curso que tuve hace muchos años y se agrega casi al final del hervor. Y se agrega casi al final del hervor porque como es una verdura, es un betabel, si lo agregamos al principio del hervor es probable que esta verdura se deshaga, ¿no? Entonces lo único que queremos es extraer un poco del color y un poco del sabor. Entonces lo mismo vamos a hacer con las especies. Si vamos a agregar canela, vamos a agregar clavo, vamos a agregar enebro, o sea, se puede agregar cualquier tipo de cosa, hay que saber en qué momento. Pero ¿cómo lo vamos a saber? ¿No? El punto es experimentar. Sí, porque justo recuerdo la vez que hicimos la cata de esta cerveza de cascanueces de Refrán, que traía ya incluso el agregado de la jamaica y el anís. Sí, claro. Y aquí me lleva una duda, porque en general, pues todos estos sabores cítricos o estos sabores como especiados te los puede dar el lúpulo. Claro. ¿Por qué optar por meterle especias a meter otro lúpulo de otra cepa o que te dé otros otros sabores, ¿no? ¿Por qué especias? O sea, ¿y en qué momento también? No, bueno, vaya, es que... Y justo también es como, o sea, el punto es saber cómo poner la especia. O sea, no creo que sea como se lo pones ahí encima y ya con eso, ¿no? O sea, supongo que hay que hacerlo con una malla o como si fuera un té. Sí, mira, es interesante lo que preguntas. Siempre lo he comentado y hacer cerveza es como si fuera la cocina, es cocinar. O sea, es cocinar. Yo recuerdo muy bien a un maestro cervecero que decía, el hacer cerveza es hacer como un caldo de res, ¿no? O sea, así coloquialmente lo dice, ¿no? Y sí es cierto, porque al final de cuentas tú vas a agregar ciertas especias o cierto ingrediente en cierto momento. La carne del caldo de res todo se echa y va. Pues sí, ¿no? Hierve y ya le hicimos. Hierve y ya se hizo, ¿no? Pero, sin embargo, lo que tú preguntas, ¿en qué momento lo vamos a agregar? Eso depende mucho de la consistencia del ¿cómo se llama? De la especie o del adjunto que quieras agregar, ¿no? Llámese jamaica también, llámese semilla de cilantro. Regularmente todo esto se hace casi al final del hervor, Okay. para que obtengas esos aromas, que es lo que estamos haciendo justo con el lúpulo. Ahora, ¿por qué no usar otro tipo de lúpulo? Porque los lúpulos no te van a dar todo ese rango de aromas que tiene un clavo de olor, por ejemplo, o que tiene una semilla de cilantro, o que tiene
Hay gente que le mete hasta romero. O sea, un lúpulo no te va a dar el aroma o el sabor del romero. Entonces, por eso es que decidimos meter ese tipo de adjunto para que podamos obtener esos olores que no nos va a dar el lúpulo. Entonces, estaríamos diciendo que básicamente meter especies o adjuntos, pues es más una nota de autor, ¿no? Una nota Claro. de decir, esta cerveza, o sea, yo puedo hacer una wheat beer, yo puedo hacer una blonde, yo puedo hacer una black IPA, pero pues al final del día lo que me va a dar mi, Tu toque. mi toque, lo que me va a dar lo que esta cerveza es mía o lo que le va a diferenciar de otras cervezas, pues puede ser esta parte de los adjuntos, ¿no? Esta parte de las especies. Ahora, se puede utilizar cualquier tipo de especia, porque digo, no me imagino, o sea, en algún momento llegué a ver una con orégano, por ejemplo, pero no sé si eso sea viable, o sea, le Sí, podemos claro. poner cualquier tipo de especia. ¿Y cuál sería la intención, por ejemplo, de utilizarla? O sea, Fíjate que se puede usar cualquier tipo de adjunto, cualquier tipo de especia. Incluso hay cervezas que llevan chiles secos. Ok. Imagínate, cervezas que Ajá. lleva chile ancho, pasilla, guajillo, etcétera, etcétera, ¿no? Justo Entonces, esta de la que me acuerdo es de Calavera, que ajá, hace esa de chiles Imperial secos. Stout. Ajá. Entonces, tú puedes agregarlo y cualquier tipo de adjunto. Y como tú dices, es una nota de autor y que va a dar la diferencia de tus otras cervezas, ¿no? Básicamente para eso es el hecho de agregar esos adjuntos. Y eso no estaría, digamos, ya para gente que es más purista, por así decirlo. Uh, No sería como, pues, irse más allá o estar saliéndose de lo que es la cerveza, o sea, no creo, porque digo, si bien es cierto que hay ciertas cervezas y que hay un organismo que es la BJCP que se encarga de clasificar las cervezas por su estilo, no importa, o sea, vamos a dejar de ser puristas y vamos mira. a ser ya un poco más extrovertidos en la cuestión de hacer cerveza y podemos agregar lo que sea. O sea, tú has visto que hay cervezas que le agregan arroz tostado, inflado, hay quien le agrega bombones, hay quien le agrega pan de muerto cuando es una cerveza. O sea, realmente con la cerveza podemos experimentar y siempre y cuando sea una cerveza buena, la podemos ofrecer al público, ¿no? Ok, y entonces, digo, evidentemente, pues todos este tipo de especias y adjuntos pues, se consiguen en cualquier lado, ¿no? O sea, Claro. En el- México sí. esa es la ventaja de vivir en un país como este. Pero al final del día, ¿en qué momento tú le dirías a alguien ya experimenta? O sea, puedes hacerlo desde el inicio, puedes hacerlo ya que tengas nociones de cómo cocinar, o, y pues en qué cantidades, ¿no? Al final del día siempre es complicado medirle, qué es lo que pasa siempre al momento de hacer una receta, ¿no? El principio es cuánto cantidad necesito de cada cosa, y pues en las especias es complicado, simplemente, o sea, la semilla de cilantro a lo mejor no es tan aromática, pero sí es muy o sea, el sabor es muy fuerte. El orégano a lo mejor no es tan, no tiene tanto sabor, pero sí luego te pica, ¿no? Recuerdo mucho esta cerveza de cascanueces, que el anís luego estaba muy presente, o sea, al momento de olerlo, luego Sí, se veía, claro. estaba ahí. Es que hay especies, digo, afortunadamente, como bien dices, pues vivimos en México y en México tenemos una variedad de especies inmensa, ¿no? Tenemos hierbas de olor, para sabor, para chiles de todo tipo. Entonces, mira, regresando a la pregunta de en qué momento podemos empezar a experimentar el agregar especies, yo te digo, no hay un momento específico. Tú puedes hacer tu primer lote y al segundo empezar a experimentar con especies. O sea, yo repito, o sea, les digo, siempre experimenten. Las cantidades tampoco las sabemos. Y nos ha tocado alguna vez con Isaac y con Edwin que se animaron a hacer una cerveza con cacao, no me acuerdo con qué Con fue. cacao. Entonces, al final de cuentas, no salió tan bien como ellos querían, sin embargo, esa parte de la experimentación y ellos como principiantes, pues creo que va muy bien. O sea, ahora sí que no hay edad, no hay momento y siempre estamos en tiempo para experimentar con adjuntos. Y hablando de experimentar, ¿cuándo vas a experimentar tú con una de esas cervezas? ¿Qué especias vas a ocupar? Fíjate que estaba viendo el de anís estrella, como el de cascanueces, que es un anís estrella, pero lo quiero más como para perfumarla, no tanto como para darle sabor, porque el anís también tiene Sí, su es muy, saborcito ajá. específico. Entonces, si lo agregamos, y mi teoría no me falla,
Si le agregamos casi al final del hervor, eso nos va a dar ese aromita, ¿no? Al anís estrella. Y yo creo, digo, no hemos experimentado tanto con adjuntos, sin embargo, ya el tiempo que llevamos ya cocinando Irving, perdón, ya creo que nos está dando ya una pauta ya para empezarle a meter muchas cosas, ¿no? Menos bombones, por favor. No me veo metiéndole bombones en una cerveza, pero bueno, ¿en qué estilo? ¿En una stout o en una porter? No, yo creo que sería como un stout, porque el anís es como muy de un platillo navideño, ¿sabes? Ok. Entonces me late así como para una cerveza de temporada, un stout, ponerle anís estrella e incluso en un momento dado empezar a experimentar con macerados en vodka para hacer una navideña de ponche. Yo pensé que una de THC. No, la de THC todavía me falta, o sea, sigo investigando la hidrofilización de la hierba como tal, pero pues, próximamente en Mr. Brew estará presente esa chela. Pues bueno, Mario, pues ya los compañeros ya lo saben, si quieren empezar a experimentar con temas de especies y adjuntos, pues acérquense, platiquen y pues igual a buscar algunos textos que nos ayuden. Sí, claro. También en los comentarios díganos con qué han experimentado ustedes, qué adjuntos le han puesto, qué especias. Y pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias, Irving. Pues estamos al pendiente. Salud con café. Salud con café temprano. porque, pues sí, salud. Hasta luego.